Lento el internet. Listo. Sí, ahí estamos compartiendo pantalla, ¿verdad? ¿Sí? Sí, profe. Sí. Listo, entonces mire, aquí tenemos, ténganle paciencia, eso sí, pobre internet está con frío también, igual que nosotros. Y aquí tenemos el tema de hoy, los tipos de sangre, ¿no es cierto? Pues bueno, haciendo un poquito de historia, antiguamente las transfusiones sanguíneas no tenían mucho éxito. Y digo antiguamente hace muchísimos años, tal vez por el 1800 y algo más. Por esa época, pues las transfusiones sanguíneas no tenían mucho éxito y hubo una persona muy especial, que aquí está el nombre, el señor Carr, era un patólogo, era un biólogo, un científico, pues, que él decía, bueno, ¿qué está pasando? Ponemos sangre y hay gente que vive, ponemos sangre y hay gente que muere inmediatamente, algo debe estar pasando, ¿ok? Entonces, en esa época, miren, en 1900, este señor pues ya le pone un poquito de atención a esto. Él era un hombre austríaco, un patólogo. Entonces él decía, pues bueno, hay que revisar, algo está pasando en la sangre que porque si haciendo lo mismo al uno le resulta y al otro no. Y es ahí cuando este hombre pues empieza a hacer sus investigaciones durante muchísimos años y es así como él descubre que en los glóbulos rojos, en los hematíes, acariocitos, como le quiera llamar, en ellos hay una proteína muy especial que se llama antígeno, ¿ok? Entonces vamos a hacerlo didáctico el asunto aquí. Y aquí yo le he dibujado, ¿sí está mirando? ¿Sí? Sí. Sí. Ok, aquí vamos a suponer que estos son glóbulos rojos, estos son hematíes, ¿ok? Entonces, este Carr empieza a investigar y él se da cuenta que en los glóbulos rojos hay unas proteínas. Esto negro es la membrana. Digamos que aquí hay unas proteínas, hay unas cositas ahí, ¿no es cierto? Y a esas proteínas él le llama antígeno. Inclusive a ese antígeno él le pone una letra. Y vamos a suponer que a este le pone letra A, digamos. Nos vamos a imaginar que este es la letra A. Todos los glóbulos rojos, todos los hematíes que tengan este tipo de antígeno, que es una proteína, esta proteína que se llama antígeno, se va a llamar A. Y luego sigue investigando y se da cuenta que no todos los glóbulos rojos tienen el mismo antígeno, ¿sí? Que hay otras que tienen otro tipo de antígeno y a ese le va a poner el nombre B, ¿ya? Este antígeno o esta proteína está en la membrana y se da cuenta que no es el mismo antígeno que tienen o no es la misma proteína que tienen los glóbulos rojos. Y sigue investigando y se da cuenta que hay membranas que tienen no solo un tipo de antígeno, sino que tienen dos tipos de antígeno. Y dice, oh, ¿cómo es posible esto? A esos, como tiene el antígeno a ese le va a llamar, ¿no es cierto? A este hematíes le dice, oh, si tú tienes antígenos A y tienes antígenos B, tú te vas a llamar AB, ¿sí? Porque claro, tiene los antígenos del A y tiene a estos que lo nombró B. Y sigue investigando y resulta que hay hematíes o glóbulos rojos que no tienen de ningún tipo, no tienen antígenos, no tienen proteínas en su membrana. Su membrana tiene otro tipo de proteínas, pero no estas que él estaba investigando. Por lo tanto, a este le dice, tú te vas a llamar, pongámosle verde, pongámosle negro mismo, ¿ya? Tú te vas a llamar, en unos países le dicen O, en otros países le dicen cero. Cero porque no tiene proteínas, no tiene el antígeno, ¿ok? Entonces, a estos les llamó grupos sanguíneos, a los que tenían proteína o antígeno A, grupo A. A los que tenían antígeno o proteína B, grupo B. A los que tenían los dos tipos le llamó AB. Y el grupo cero
¿no? A los que no tenían, decía 0 antígeno. O en unos países es O, en otros es 0, pero es lo mismo. Significa que no tiene antígeno. ¿Ok? ¿Hasta ahí estamos claros? Regresamos a nuestras diapositivas. Oh, perdón. Las diapositivas, aquí estábamos, ¿no es cierto? Entonces, eso mismo que dibujamos ahí, lo tenemos aquí, ¿no? Aquí tenemos proteínas que se encuentran en la membrana de los hematíes, dice en este texto aquí abajo. Entonces, aquí está la proteína A, la proteína B, los hematíes que tienen los dos tipos de proteína y los que tienen 0 antígenos, grupo O grupo 0, ¿ok? Listo. Pero este señor sigue investigando y se da cuenta que aparte de esas proteínas, pues también hay otros antígenos, no solamente el antígeno al que él le llamó A o le llamó B, o si tiene los dos le llamó AB, o si no tiene le llamó 0 o le llamó O. Se da cuenta, Carl, obviamente buscó otra ayudita más, ¿no? Pero miren, eso fue en 1900 cuando él recién empieza a investigar. 40 años más tarde, mire, en 1940, mire cuánto se demoró, cuánta gente murió hasta eso, por transfusiones sanguíneas, por incompatibilidad. En 1940, este hombre pues sigue investigando y se da cuenta que no solamente hay un antígeno llamado A, antígeno B, sino que hay otros antígenos que, como él era un patólogo investigador, él también estaba haciendo otros estudios paralelos en un mono que se llama Rhesus, del grupo Rhesus. Entonces, según él, se dio cuenta que ese antígeno extra que había se parecía mucho al antígeno de los Rhesus. Entonces, regresemos a nuestros glóbulos rojos. Regresemos a nuestros glóbulos aquí. Entonces, él, aparte de estos antígenos, encuentra otrito. Vamos a ponerle verde, pongamos, ¿ya? Y a ese lo vamos a poner como que fuera un cosito así, ¿ya? Se da cuenta que hay otro antígeno. Aparte del B hay otro. Y dice, wow, este se parece mucho, 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 mucho al antígeno que estoy viendo en el mono. Pero asimismo hay glóbulos rojos o hay hematíes que lo tienen y hay hematíes que no lo tienen. A ese le llamó, como él estaba investigando al mono y el mono es Rhesus, entonces le llamó factor Rhesus o el RH como decimos, ¿ok? Regresamos a nuestras diapositivas. Ay, dale a las diapositivas y entonces decimos que este patólogo llamado Carr, 40 años más tarde, desde que él estaba investigando los antígenos en los glóbulos rojos, él encuentra no solamente los antígenos anteriores, A, B, y cuando no tiene, no tiene, o tiene los dos, no solamente eso, sino que también encuentra un factor muy semejante al de los monos Rhesus, que con el paso del tiempo ya se dieron cuenta pues que no es tan parecido. Sin embargo, pues por costumbre hasta el día de hoy se dice RH. Los que tienen RH positivo y los que no tienen el antígeno Rhesus RH negativo, ¿ok? Pero en realidad es un conjunto de no solamente un antígeno, sino que son 45 antígenos, ¿ok? Que hay personas que los tienen y hay personas que no lo tienen, ¿ok? ¿Qué más? Entonces, aquí está, digamos que este es el Rhesus, ¿ya? Entonces, aquí tenemos los hematíes que tienen, ay, perdón, pasó ya. Aquí tenemos un hematíes que tiene el factor Rhesus, muchos Rhesus, y hay un hematíe que no tiene Rhesus. ¿Qué es esto de aglutinógeno y no aglutinógeno? Ahí lo vamos a buscar en nuestra guía, que usted debería ser muy amigo de la guía para que le vaya bien en las evaluaciones. Mire, aquí en la guía tenemos esto, miren. El impedimento de los anticuerpos provoca que los glóbulos rojos extraños se colapsen, un fenómeno denominado aglutinación. Entonces, vamos a entender qué es esto de aglutinación. Digamos que esto de aquí es un tubito de ensayo con la sangre de un chico, ¿ya? Ha sido sometido a la centrífuga y aquí en la parte de abajo tenemos glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas, ¿ok? Es decir, los elementos formes
sólidos. Y en la parte de arriba está el plasma, ¿ok? Entonces, los antígenos, no importa si son del rhesus o son cualquiera de estas letras, están aquí. Vamos a ponerle una rayita. Están aquí, ¿ok? Aquí están los antígenos. Vamos a ponerle de una vez la palabrita antígenos. Antígenos. ¿Qué son los antígenos? Son proteínas, ¿no?, que se encuentran en la membrana de los hematíes. Pero también un antígeno puede ser una sustancia extraña que ingresa a nuestro cuerpo. Por ejemplo, un virus, una bacteria, también son antígenos, ¿ok? Pero en cambio estos son antígenos propios, o sea, son nuestros amiguitos, están dentro de nuestras células, están en el citoplasma, están en la superficie de los hematíes en este caso, ¿ok? En cambio, en el plasma no hay antígenos, los antígenos están aquí, en la membrana de los hematíes, y aquí en el plasma no hay elementos formes. Ahí no hay elementos formes, ahí, ¿con qué color no hemos usado? Rojito. Ahí, en cambio, en el plasma tenemos anticuerpos. ¿Qué serán los anticuerpos? ¿Quién me dice que es anticuerpos? A ver, vamos a poner con minúscula. Son las defensas, profe. Exacto. ¿Perdón? Las defensas, igualmente, como dijo el Mateo. Ajá, el niño que me dijo defensas, ponme defensas y para saber tu nombre porque ahorita no te estoy mirando. Ok, listo. Entonces, mire, teniendo claro esto de que los anticuerpos están en el plasma de nuestra sangre y que los antígenos, pero me refiero a antígenos propios, ¿no? Nuestros antígenos están en las células, en la serie roja, en los glóbulos rojos, en los hematíes, pues vamos a entender ahora sí nuestras diapositivas que tenemos acá. Ok, entonces miren, si este joven tiene tiene antígenos rhesus, y si a este chico, ¿no? Por eso él es positivo, porque sí tiene. Pero si a este chico le ponen sangre que no tiene ese tipo de anticuerpos rhesus, él va a rechazar, él va a aglutinar, que es lo que nos dice la guía aquí. Miren, el impedimento de los anticuerpos provoca que los glóbulos rojos extraños, ¿por qué serán glóbulos rojos extraños? Porque son un glóbulo rojo que viene sin factor rhesus, ¿no? Colapsen, un fenómeno que se denomina aglutinación, ¿ok? Listo. Independientemente de esto, pues aquí tenemos un hematíe con antígenos rhesus y un hematíes que no tiene. Al no tener, él se llama RH negativo. Si él tiene el antígeno rhesus, se va a llamar RH positivo, ¿ok? Luego tenemos la siguiente, miren, esta es didáctica también, ¿no? Miren, aquí tenemos un hematíe que tiene un rhesus, un hematíe que tiene rhesus y que es un hematíe con antígenos A, un hematíes que tiene un rhesus y es un hematíe que tiene antígenos B, un hematíes que no es ni A ni B, pero tiene un rhesus, significa que él es O él es 0. Un hematíes que tiene un antígeno A, antígeno B y también es rhesus. Un hematíe que tiene antígeno A, pero no tiene rhesus. Los que no tienen van a ser negativos. Este es un hematíes que tiene un antígeno B, pero tampoco ha tenido rhesus. Este es un hematíe que no tiene rhesus, no le vemos A, no le vemos B. Significa que él va a ser un O negativo porque no tiene rhesus, ¿no? Este de acá es otro hematíe que tiene un antígeno A, un antígeno B y no tiene rhesus. Acá tenemos todos los que tienen rhesus, por lo tanto ellos van a ser positivos. Estos son hematíes que no tienen rhesus, ellos van a ser negativo, pero sus grupos sanguíneos van a cambiar, ¿ok? Y ahí tenemos los 4 grupos de arriba, ¿no es cierto? Y 4 grupos de abajo que son definitivamente los que se forman con los antígenos A, B, AB y los que no tienen antígenos que son O son 0. Y en cuanto al factor rhesus, 4 positivos y 4 negativos. Y aquí tenemos un grupo sanguíneo que tiene rhesus, al verle la crucita tiene rhesus, él es ARH positivo, el RH ya sabe que es de rhesus, él tiene antígeno A, pero él no tiene rhesus, él es ARH negativo. El tercero tiene un antígeno B,
pero tiene resus, entonces él es VRH positivo. Él es también un antígeno B, en su membrana tiene una proteína, un antígeno B, pero no tiene resus, entonces él es VRH negativo. Acá tenemos el hematíe, que tiene los dos tipos de antígeno, entonces él es un grupo AB y tiene resus, entonces él va a ser ABRH positivo. Él también es que tiene dos proteínas o dos tipos de anticuerpo en su membrana y él es ABRH negativo. Este joven de aquí no tiene A, no tiene B, menos AB, por lo tanto, al no tener antígenos, él es O, pero tiene un resus, por lo tanto, él es ORH positivo. Este joven de acá también no tiene antígeno A, no tiene antígeno B, menos AB, es decir, él no tiene ningún tipo de antígeno, por lo tanto, él va a ser ORH negativo, porque aparte de no tener los antígenos AB o AB, no tiene resus tampoco, por lo tanto va a ser negativo. Estos son los 8 tipos de sangre con los que se trabaja para transfusiones y todo, ¿ok? Aquí tenemos lo que habíamos dibujado allá, y tenemos ¿cómo es? Los formes o la parte sólida de la sangre, y acá tenemos el plasma. El plasma tiene una coloración entre amarillo y cafecito, ¿ok? Dependiendo la persona, ¿no? Dependiendo su hemoglobina, su hematocrito, etcétera. Entonces, es aquí en donde están los elementos de los que estamos hablando, que son los glóbulos rojos o hematíes, y aquí está un dibujito en donde, miren, esta parte, aquí tenemos los glóbulos rojos, acá tenemos los blancos y acá tenemos el plasma. Aquí, en los glóbulos rojos están los antígenos y acá en el plasma están los anticuerpos. Y bueno, ¿qué va a pasar entonces con estos grupos sanguíneos? Grupo A, porque tiene antígeno A, grupo B tiene un antígeno B, grupo AB tiene los dos antígenos, y el grupo O grupo 0 es porque no tiene ningún antígeno. Ellos, si tienen el antígeno A, entonces van a tener un anticuerpo anti-B. ¿Qué significa esto? Que una persona, un paciente con sangre de tipo A, no puede recibir sangre de tipo B porque tiene los anticuerpos B que lo va a rechazar. ¿Ok? Entonces, miren, aparte de aquí abajito, usted tiene el tipo de sangre y los anticuerpos que están en el plasma sanguíneo que le va a rechazar a este tipo de sangre. ¿Ok? Entonces, el grupo A, ¿no? Va a tener anticuerpos B. En cambio, las personas de tipo B van a tener anticuerpo A. Las personas con sangre AB no tienen ningún anticuerpo. Esto va a permitir algo especial, ¿no es cierto? Recibir sangre, porque no tiene quien lo rechace. Entonces, las personas AB no tienen anticuerpo. En cambio, las personas con sangre 0 o con sangre tipo O tienen anti-A y anti-B. Ya vamos a ver en compatibilidad sanguínea, y para eso esto de aquí es importante, ¿ok? Antígenos en los eritrocitos. Si él es grupo A, es porque él tiene antígenos A, la proteína A. Si él es grupo B, significa que él tiene un antígeno B o la proteína B. Si él es AB, significa que sus antígenos o sus proteínas son de los dos tipos, AB. Y si él es grupo 0 o grupo O, significa que este chico no tiene ningún antígeno. Que eso es lo que estábamos mirando en nuestro dibujito. Él es grupo A porque tiene antígenos A, él es grupo B porque tiene antígeno B. Este chico tiene los dos tipos de antígeno o los dos tipos de proteína, por eso él es AB, y él no lo tiene, por eso es grupo 0. ¿Ok? Listo. ¿Qué más tenemos? ¿Ya? ¿Hasta aquí está claro? Sí. Listo. Entonces, mire, aquí solamente le recordamos, en la membrana celular hay presencia de antígenos. ¿De cuál célula estamos hablando? Del hematíe, del glóbulo rojo, ¿ok? Ahí, en la membrana del glóbulo rojo hay los antígenos, que también se le llama proteína, ¿ok? Y en cambio, en el plasma, ¿dónde está el plasma? En la sangre, en donde ellos están ahí como nadando, ¿ok? Entonces, en el plasma, en cambio, están los anticuerpos, ¿ok?
Y aquí tenemos la compatibilidad de los grupos Profe. sanguíneos. Dígame, ¿Puedes repetir la última parte que dijo, por favor? No la escuché. ¿esto? Sí, ¿Esto, mi amor? ¿Esto? Esto de aquí, esto que dije de aquí, sí, de la membrana, profe. ya. Mira, aquí dice membrana celular, 2 puntos, presencia de antígeno. Plasma, 2 puntos, presencia de anticuerpos. Es exactamente lo que nosotros habíamos estado dibujando acá. Que aquí, ¿no es cierto? En las células, estas son células que están aquí. Déjame ponerle una rayita. Ya. Estas células están aquí, son los glóbulos rojos. ¿Ya? Aquí, en la membrana de las células, aquí en esta membrana, en este filito, aquí en la membrana. En esta membrana, en la membrana de las células, están los antígenos o las proteínas. Y en cambio en el plasma están los anticuerpos. Estas son las defensas. Estos son los que nos van a defender. ¿Ok? Entonces, aquí, ¿de quién nos van a defender? De antígenos extraños a nosotros. Si a este chico que tiene antígenos A le ponemos sangre B, para eso van a salir los anticuerpos porque ellos tienen anti-B, este joven tiene anti-B de tal manera que lo va a destruir porque él no es compatible. ¿Ok? Entonces, en el plasma están los anticuerpos. En la membrana de las células sanguíneas están los antígenos o proteínas. ¿Ok? Eso es lo que dice en esta diapositiva. En la membrana celular hay presencia de antígenos. Es decir, aquí, miren, aquí en cambio, mire, con rojito, digamos que este es el antígeno A, de color rojito, es didáctico esto, ¿no? Está con rojito, mire, el glóbulo rojo todito tiene sus antígenos o sus proteínas en rojito. Él se llama A, la rojita es A. Este de acá tiene en color como verdecito. El grupo B tiene solo antígeno B, él no tiene A, ¿sí? El todito, en la membranita de su hematíe están los antígenos, en este caso B. Este de acá tiene rojos y verdes, o sea, este es AB, tiene aquí AB, ¿ok? Entonces, ahí, en la membrana celular de ellos, en la membrana celular hay presencia de antígenos. Aquí le estamos mirando, antígeno A, antígenos B, y este de aquí tiene AB. Y este pobre no tiene nada, ni A, ni B, tampoco AB. ¿Ok? Entonces, a estas excepciones que no tienen ese tipo de antígenos, se le llama grupo 0 o grupo B. ¿Ok? Y en cambio acá abajo dice que en el plasma están los anticuerpos. En la parte líquida están los anticuerpos, están nuestras defensas. ¿Ok? Listo. ¿Qué más teníamos? Ah, estábamos aquí, en la compatibilidad de los grupos sanguíneos. ¿Ok? Entonces, miren. En las columnas, aquí miren que en esta columna tenemos el grupo O negativo. Al grupo O negativo se le denomina, ¿alguien sabe cómo se le denomina? Mirando eso ha de poder saber cómo se le dice. Miren, él tiene todo visto. Eso, ponme ahí la palabra donante, ponle. Donante universal, escríbale para poder ver yo los nombres luego. Al grupo O negativo, ¿no? O, si estuviera en otro país, cero negativo, le dicen, a este grupo O negativo, ¿no es cierto?, se le denomina donante universal, porque él está en condiciones de donar sangre a todos los grupos sanguíneos. Primero, no tiene anticuerpos, ni A, ni B, ni AB, y tampoco tiene anticuerpo Rhesus, de tal manera que nadie lo puede rechazar a él. Él no tiene nada, él es tan simplecito, tan así que, pues, él es bienvenido en cualquier tipo de sangre. Por eso al O negativo le dicen donante universal. ¿Y qué pasa con el AB? El receptor universal. Exacto, póngamelo usted también ahí porque no lo estoy mirando ahorita, tengo solamente una cámara prendida. Entonces, al AB le dicen en cambio receptor universal, ¿ok? Porque él recibe de todo el mundo, él no se hace problemas. Y vamos a regresar a B, receptor universal, acuérdese. Entonces, vamos a regresar aquí. El AB, ¿por qué es receptor universal? Porque él no tiene anticuerpos para nadie. Mire. Él dice, no me hago problema, ven nomás, ven O, ven A, ven B, ¿ok? Por eso ahí le dicen receptor universal. Él no tiene anticuerpos de ningún tipo. En cambio, al O le dicen donante porque él no tiene
no tiene, mire, aquí dice ninguno. Él no tiene ningún antígeno, él es simplecito. Por eso él puede donar a todo el mundo. ¿Ok? Entonces, mire, aquí está. Ahora vamos a ver lo que le habíamos dicho en principio. Vamos a ver en el, ¿dónde está el chat? ¿Dónde está el chat? Aquí está el chat. Vamos a ver los grupos sanguíneos. A ver, aquí tenemos al joven Cruz. Él es B positivo. Vamos a ver al joven Cruz, B positivo. ¿De quién nomás él puede recibir sangre? B positivo, él está aquí. Él puede recibir sangre, ¿no es cierto?, del O negativo y también del O positivo. Este positivo puede recibirlo porque tiene resus y él también tiene resus, ¿ok? Y el O positivo, ¿por qué puede recibir del O positivo? Perdón, B positivo. ¿Por qué puede recibir del O negativo? Aquí estamos. Vamos a regresar acá. El joven es B. ¿Por qué puede recibir del O? Porque él no tiene anticuerpos para el O. Él solamente tiene anticuerpos para el A. ¿Ok? Solamente anticuerpos para el A. De tal manera que él no tendría ningún problema, este joven B positivo, en recibir sangre del O, sangre del O, positivo o negativo, no importa porque aquí no hay resus, no le hace ningún problema. Aquí sí hay resus, pero como él también tiene, no pasa nada. También puede recibir de su misma sangre, que es B, ¿no es cierto? Y no importa que sea negativo, porque si no tiene resus, no importa, él sí los tiene y él no tiene ninguna dificultad si no los tiene. Y también puede recibir de su propio tipo de sangre, que es B positivo. Entonces, mire, el joven puede recibir sangre del O negativo, O positivo, B negativo, B positivo. ¿Ok? Vamos a ver otro joven que haya escrito. Eric tiene O positivo. Vamos a verle al Eric. O positivo. Aquí está el Eric, ¿no? Entonces, ¿él puede recibir de lo negativo? Sí, porque al no tener resus no pasa nada. Cuando es al revés, cuando es una persona que no tiene antígenos resus, a él sí no le pueden poner ningún positivo que tenga resus, porque él no los tiene, ¿ok? Entonces, en el caso de Eric, Eric tiene O positivo, entonces, él puede recibir de su mismo tipo de sangre, obviamente, que es O, y no importa que sea negativo, porque aquí no hay resus, por lo tanto, no le va a afectar en nada, y obviamente también él va a poder recibir de su mismo tipo de sangre, que es O positivo, ¿ok? Entonces, él tiene menos probabilidades, él tiene apenas 2 posibilidades de donantes, a diferencia del B positivo, que tiene 4, ¿sí? Aquí tiene 4. En este caso, él solamente va a recibir del O, sea positivo o sea negativo. ¿Por qué? Regresemos a nuestra diapositiva de aquí. ¿Por qué el joven puede recibir solo del O? Porque él tiene anticuerpos AB. Él lo va a rechazar, ¿sí? Él va a atacar porque él tiene su defensa y él sabe que tiene que atacar al A y al B. Por lo tanto, él no puede recibir de AB y únicamente se queda pues con su mismo tipo de sangre, con resus o sin resus. ¿Ok? Veamos, ¿quién más nos puso ahí? Acá tenemos el señor Dávila, Daniel Dávila. Tenemos el mismo tipo de sangre, señor Dávila. Señor Dávila, vamos a ver. ¿Quiénes pueden darnos sangre a nosotros? Señor Dávila, A positivo. Él, obviamente, puede recibir del O. Recuerde que es donante universal. No importa que sea negativo, no pasa nada. No importa si es positivo, tiene resus, porque él también tiene resus, ¿sí? Puede recibir también. No importa si es negativo y es el mismo tipo de sangre, también puede recibir sangre del A, ¿no es cierto? Porque es el mismo tipo de sangre, aunque no tenga resus. Y obviamente también va a poder recibir sangre del mismo tipo con resus y con antígenos A. Entonces tiene 4 posibilidades de recibir sangre. ¿Por qué no puede recibir sangre, señor Quesada, el joven Dávila, que es A positivo? ¿Por qué no puede recibir sangre del B? No importa si es B positivo o B negativo. ¿Por qué no puede recibir sangre del B, señor Quesada? Porque no es compatible la sangre, profe. ¿Por qué no es compatible, mi amor? ¿Por qué no es compatible?
Porque Aquí está tiene la antígenos, profe. No, Tiene no, anticuerpos, profe. eso, tiene anticuerpo. No, no confunda antígeno con anticuerpo, ¿no? Eso, la respuesta es esta, porque el joven es A, porque no puede recibir del B, porque él tiene anticuerpos B, él va a atacar, ¿no? Entonces, él tiene anticuerpos B, entonces por eso no puede recibir nada que tenga B, ¿ok? Obviamente al AB tampoco, porque aquí está la B, pues, y él tiene para el B. Entonces, no puede recibir nada más que de estos 4 tipos de sangre, ¿ok? Entonces, más o menos ya tenemos una idea. Vamos a ver si hay alguien más que sea, acá está otro O positivo, el señor Flores, y es el mismo caso de Eri, y ya no tenemos más, no tenemos ni un negativo, gracias a Dios decimos, ¿no? Ok, no tenemos ni un solo tipo de sangre negativo. Negativo significa que no tiene el factor Rhesus y a veces nos causa cierta dificultad porque hay pocas personas que tienen este tipo de sangre negativa, ¿ok? Más o menos el 15%, según estadísticas, ¿no? Más o menos el 15% de blancos hay RH negativo. En afro, más o menos hay entre el 5 y el 10% RH negativo. Y en asiáticos, entre el 1 y el 2% RH negativo, ¿sí? Pero ¿dónde está la mayor tasa de, según los estudios, de personas con ausencia de Rhesus, que no hay? RH negativo está en el País Vasco. Hay una población muy alta de los vascos que tienen, que no tienen el factor Rhesus y ellos por eso son RH negativo, ¿ok? Entonces, listo. ¿Qué más? ¿Pero qué ocurre? ¿Qué ocurre Profe, cuando? A ver, dígame. tengo una pregunta. Déjame, quiero verte. Ajá, dígame. Sí, tengo una pregunta. Respecto, cuando tú naces con tu tipo de sangre, por ejemplo, yo soy A positivo, pero ¿eso depende de tu genética? O sea, ¿depende de tus padres o Ay, sí. de tu Depende de la genética, depende de la herencia, depende de, hay grupos sanguíneos dominantes y hay grupos sanguíneos recesivos. El O es recesivo y los otros, la mayoría, son dominantes. Entonces, más bien depende de la herencia. ¿Ok? Ya vamos a ver un caso así parecido, depende de la herencia, ¿no? o No sea, por decir, mi papá es A positivo y mi mamá es O positivo, creo, entonces, el A va a ser dominante. Por lo general va a dominar, hay una posibilidad alta que el A domine y que sea A. y el B también, o solo es El B del... también es dominante. Ajá. Eso lo van a ver en genética el próximo año con el doctor López. Es un capítulo bien chévere ahí. Las probabilidades genéticas se hace con una cosita que se llama cuadro de Punnett. Es como un cuadrito para jugar 3 en rayas. Entonces, de un lado se coloca los antígenos de la mamá y del otro lado del papá y se empiezan a hacer cruces, ¿no? Y ahí se ve las probabilidades de cómo va a salir el bebé, qué tipo de sangre posiblemente tenga el bebé, ¿ok? Y Listo. otra cosa, y el AB positivo y negativo también son, por decir, superiores al O, o sea, en el sentido de... O sea, no hay superiores, no hay superiores e inferiores, en ese sentido no. Ahí es quien domina, ahí Eso, el hay dominante. una dominancia, sí, hay una dominancia, sí. El O es recesivo, por lo general es recesivo el O. Ahora también hay que ver, obviamente no lo va a entender todavía, pero hay que ver si es que ese niño que nace es A positivo y es homocigoto sus genes o son heterocigotos sus genes. Entonces hay que un poquito tener el conocimiento de genética para poder entender que a pesar de que es dominante, ¿no es cierto? Pero puede ser recesivo, ¿no? O puede tener, a pesar de que sea dominante, puede tener en sus genes recesivos el O, de tal manera que un hijo de esa persona puede nuevamente activarse y puede salir con un tipo de sangre que antes era recesivo porque era heterocigoto. ¿Ya? Entonces, ese tipo de cosas lo van a entender cuando tengan las bases de genética, entonces ahí lo van a entender mejor. Sin embargo, hay dominancia en algunos grupos sanguíneos como AB. Por eso a ver, pongámoslo aquí, por eso cuando se los grafica en genética, déjame ver si le puedo hacer en genética al grupo A, no, con esto hagamos, al grupo A,
al grupo A, digamos, a las personas que son de grupo A, se los grafica con una I mayúscula. Esa I mayúscula significa grupo sanguíneo y se hace una A mayúscula, pero obviamente más pequeñita, una A mayúscula bien chiquitita. Acá eso significa dominancia, ¿sí? Y en cambio, si fuera alguien de tipo 0 o de tipo O, se lo va a representar la I, que significa grupo sanguíneo, y se hace una O, pero una O minúscula chiquitita, chiquitita. Esa es la forma de representarle, ¿no es cierto? Y un chico puede ser de papá y de mamá, puede tener y es homocigoto. Un joven puede ser homocigoto y tiene ambos genes de papá y de mamá dominantes, pero puede ser una persona con un grupo sanguíneo, un dominante y un recesivo. Por ejemplo, este joven puede ser B, de tal manera que él va a ser de tipo B, pero tiene sus genes recesivos O 0, porque es heterocigoto. Homocigoto significa cuando ambos genes tienen el mismo tipo, y heterocigoto cuando los genes son distintos. En este caso aquí es la misma letra, acá es otra letra. Este es un homocigoto y este es un heterocigoto. Bueno, eso es genética, eso lo van a entender, y a algunos se les va a complicar la vida a veces, porque a veces suele ser medio complejo cuando perdemos el hilo del asunto, pero es chévere. Y ahí va usted a poder hacer proyecciones de qué tipo de sangre tiene su noviecita y qué tipo de sangre saldrán sus hijos. Hay países en los cuales es obligación hacerse los tipos de sangre previo al matrimonio para evitar esto que vamos a ver a continuación. Profe, ¿Ok? yo tengo una pregunta. A ver. Profe, una vez escuché un tipo de sangre llamada la sangre dorada. Y La entonces sangre investigué, dorada pero es, no tenía bien claro cuál es. ajá, la sangre dorada le dicen cuando hay la nulidad del resus, cuando no hay, y son escasos, imagínate un ORH negativo, significa que primero es sumamente escaso, él puede hasta fallecer. A estas personas, o sea, le dicen dorada porque tu sangre es como oro, cuídala, no hay quien te regale, o sea, no la puedes, te puedes estar muriendo, eres ORH negativo, es nulo, totalmente nulo tu antígeno resus, de tal manera que eres donante universal, puedes salvar muchas vidas, pero no puedes recibir sangre de nadie, ¿no? Entonces, se vuelven unas personas a las cuales tienen ellos que cuidarse mucho. Hay países a los cuales esta gente que tiene nulidad del factor RH, que son O negativo, ellos como que les obligan a guardar sangre en el banco de sangre, les dan como una cartilla en donde ellos ocasionalmente se sacan sangre y se guarda en el banco de sangre, de tal manera que si hubiera una urgencia, esa persona pues tiene de dónde echar mano para su cirugía y no morir, porque puede morir. La sangre, por eso le decían sangre dorada, es la nulidad, es decir, no hay nada de factor resus y de ningún antígeno. Entonces, esta persona tiene que cuidarse de accidentes, de cosas así, porque puede estar muy complicado. Aquí en nuestro país siempre se escucha o se ve en la televisión que en las letritas, sale letritas abajo, se necesita, yo el otro día vi que decía se necesitan 10 pintas de sangre o RH negativo, hospital militar por una cirugía de corazón abierto. No, el don ya se petateó, digo yo, porque ¿quién le va a donar 10 pintas de sangre? Y de un tipo casi ausente en nuestro país. Y ya le digo, hablábamos de genética y cómo está distribuida la población con RH negativo. Pues la población blanca, ahí está el 15%. En la población afro, pues del 5 al 10, es poquito. En los asiáticos menos. Un chino con sangre negativo, si por desgracia le salió, se casó por ahí una china con alguien negativo y le salió negativo, ese pobre chinito se fregó porque pues allá en Asia la población es mínima con RH negativo. Por eso le dicen la sangre dorada, es la nulidad, es 000 de RH, ¿no? De factor resus, y cero de antígenos de ningún otro tipo, de tal manera que esa persona tiene que cuidar como que fuera oro su sangre. Por eso les dicen las sangre doradas. Pero es eso, ¿no? Es la falta de, no hay quien te done, ¿no? Entonces, si vemos, a ver, veamos otra vez, regresemos acá.
aquí, el O negativo, mira mi amor, nadie le salva la vida a este pobrecito. ¿Él puede donar? Sí, sí puede donar a todo el mundo, pero ¿de quién puede recibir? Solo de su homólogo, de nadie más. Entonces, este joven está en serias dificultades, porque nadie le puede donar, ¿sí? A diferencia del AB negativo, si él es negativo, se va, y como decimos que él es donador universal, él sí puede recibir del O. Él, como tiene A y B, él puede recibir del A negativo, también del B negativo, de todos los negativos, porque él tiene AB. Entonces puede recibir del A negativo, B negativo, y de su propia sangre, AB negativo, y del donador universal. Lo mismo el B. ¿El B de quién puede recibir? Del O, porque es donante universal, pero también de su propio tipo. Si es del A, del donante universal, que es del O, y también de su propio tipo. En cambio, el O no puede recibir de nadie porque él tiene ausencia, tiene nulidad total de antígenos. Él no tiene antígenos A, B de ningún tipo y tampoco tiene el antígeno Rhesus, de tal manera que él sí tiene sangrecita de oro y que tiene que cuidarla como lo que es, como un oro. Entonces, a ellos les dicen sangre dorada, ¿no es cierto? Listo. Entonces, ¿qué ocurre cuando no recibimos sangre de un tipo que sea compatible? Pues esta es la razón por la que antes de 1900, antes de que este patólogo, Carr, se ponga a investigar, pues ocurría esto. Había una hemólisis. ¿Qué es una hemólisis? Es cuando se mueren los glóbulos rojos inmediatamente. Recuerda que ellos viven 120 días, pero sin embargo empiezan a morirse y se hace se estrangula el glóbulo rojo, se hace la hemólisis y sale la hemoglobina. Y la hemoglobina empieza a contaminar. El pobre riñón no puede filtrar hemoglobina. Recuerde que el riñón únicamente filtra toxinas como urea, creatinina, etcétera, etcétera, pero no filtra proteínas o moléculas grandes. El glóbulo rojo no se pasaba, acuérdese, no pasa el glomérulo, el glóbulo rojo. Entonces, si se hace la hemólisis, hay muchísima hemoglobina regada que no va a poder ser filtrada por el riñón. Al no poder ser filtrada por el riñón, va a tapar los conductos del glomérulo y ahí se llama esto fallo renal, empieza a complicarse la vida. Entonces, mire, cuando no hay compatibilidad sanguínea puede haber una hemólisis, si se empiezan a estrangular los glóbulos rojos, esto va a traer como consecuencia una anemia y a su vez pues un fallo renal. Va a haber un choque circulatorio, es decir, hay exceso de moléculas grandes de hemoglobina y que no van a circular ni dejar circular y finalmente puede ocurrir la muerte. Entonces, de ahí, esto era lo que ocurría antes de que el patólogo se dedique a investigar por qué se muere la gente, por qué a veces funciona, por qué a veces sí y a veces no. Entonces, después de su investigación, él ahí es en donde descubre que en la membrana de los glóbulos rojos hay una proteína que se llama antígeno y que este antígeno hay que ponerle nombre porque no son igualitos. Y al uno le puso el nombre A, al otro le puso el nombre B, a los que tenían de las dos clases le puso AB y también descubre que hay hematíes que no tienen ningún antígeno y a eso les puso 0 o les puso O, como también les decimos aquí. Entonces, aquí vamos a poner en el chat, vamos a ponerle completo, ¿cómo es? En el caso del joven Chanchay, él es O, este es el tipo de sangre del joven, O, R, H, positivo, ¿ok? Ay, Dios mío, tengo que cambiarle en mi computadora el idioma para poner, ¿cuál será? Pues positivo, ¿cuál será el más? Déjame buscar el más. ¿Cuál también será el más en mi computadora, niños? Bueno, el joven es ORH positivo, ¿ok? No, mi amor. ¿Cuál también será el más? Pero bueno, él es ORH positivo. En el caso de Juan David Erazo, él es AB, a ver, sí. Juan David Erazo, ¿dónde es que te vi Juan David Erazo? Juan David Erazo, ABRH positivo, ¿ok? Entonces, así es. Ahora, ¿por qué nos ahorramos el RH? Ya estamos acostumbrados y ahí es donde ponemos así, O positivo, ¿no es cierto? Y ahí solamente le ponemos O positivo,
y listo. Pero sabemos que es ORH positivo, ¿no es cierto? El RH ya sabemos cuál es, ¿no es cierto? Entonces, a ver, aquí pongámosle ORH positivo. O puede ser un ARH. A ver, ARH positivo. Puede ser mi tipo de sangre, es ARH positivo. Hay personas AVRH y ahí va el positivo. Listo. Entonces, así es los tipos de sangre, ¿no? AVRH positivo, ORH positivo, pero nos hemos acostumbrado a quitarle el RH, ¿no? Y decimos A positivo, B positivo, etcétera, ¿ok? Pero ya sabe, el RH significa factor rhesus. Ahora, ¿qué ocurrirá? ¿Qué ocurrirá? A ver, vamos a sacar la pizarra. Vamos a sacar la pizarra. ¿Qué ocurrirá si es que una mamá, pongámosle, una mamá es RH negativo, RH negativo, y el papá, pongámosle el papá, no importa el tipo de sangre, ¿no? Y el papá es RH positivo, pongámosle papá, RH positivo. Vamos a ver esto. ¿Qué ocurrirá ahí? ¿Qué se imaginan que ocurre? Una mamá RH negativo y un papá RH positivo. ¿Qué será lo que ocurre? El hijo va a tener problemas, profe, porque si la mamá tiene RH negativo y el hijo RH positivo, va a ocurrir un problema. No me acuerdo cómo se llama lo que sucede, pero lo tienen que meter en el incubador al niño. Ajá, ok. Entonces, miren, aquí con una mamá que tiene un RH negativo, significa que ella es de los dorados, que no tiene rhesus, ¿no es cierto? En cambio, el papá sí tiene rhesus. Entonces, aquí, ¿no es cierto?, va a ocurrir que la madre, ¿no es cierto? A ver, no, papá, vamos a ponerle al bebé. Ya, digamos que el bebé sacó. Pongámosle bebé aquí. Vamos a cambiarle. Vamos a ponerle ya no la mamá, el papá, el bebé. Vamos a poner que el bebé sacó el RH del papá. Así mejor pongámoslo ya. Mamá negativa. Mamá negativa está embarazada y su bebé, digamos que el bebé sacó el tipo sanguíneo del papá, y el bebé es positivo, o sea, el bebé sí tiene rhesus, ¿sí? Y ella está embarazada y ese bebé, ¿qué será lo que puede ocurrir? Sacó el bebé la herencia del papá y es positivo, y la mamá es negativa. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir aquí? Aquí la mamá, ¿no es cierto? Si la mamá, perdón, la mamá es negativa, entonces la mamá va a crear un tipo de anticuerpos. A ver, vamos a escribirle para que no se le olvide. La mamá va a crear unos anticuerpos que ahora con el COVID se ha escuchado mucho ¿cómo es? A este tipo de anticuerpos. La mamá va a crear un tipo de anticuerpos que se llama IgG, ¿no es cierto? Que son IgM en este caso, va a crear este tipo de anticuerpos la mamá, y estas son unos anticuerpos bien grandes, ¿no? ¿Por qué crea eso? Para defenderse, porque ella no tiene rhesus, y resulta que el bebé heredó el rhesus del papá. Entonces ese bebé que está dentro de su cuerpo está dándole problemas a ella. Entonces la mamá lo que va a hacer es crear este tipo de anticuerpos que se llama IgM, que son anticuerpos grandes, los cuales no atraviesan la placenta, por lo tanto no va a afectar al niño si es que es el primer embarazo, pero sí va a sensibilizarle, es decir, va a ponerle como delicadito, y el niño corre riesgo. Sin embargo, puede llegar a buen término.
al final del embarazo, pues hay ruptura de la placenta y se pasan algunos hematíes del niño hacia la mamá y la mamá va a seguir creando anticuerpos IgM, pero al ser grandes no pasan hasta la placenta. Por ser el primer embarazo va a tener dificultades de salud la mamá, un riesgo leve o porque ya se volvió sensible el bebé por ser el primer embarazo, pero ya en un segundo embarazo pues ya no puede ocurrir lo mismo y el bebé, lo más probable es que el bebé fallezca porque pues obviamente, como es, ya la mamá tiene unos anticuerpos que van a rechazar con mayor razón a un rhesus positivo, ¿ok? Entonces, ella los va a detectar inmediatamente como cuerpos extraños, ¿no es cierto? Y pues puede ocasionar la muerte del niño. Cuando es el primer embarazo, la mamá negativa que tiene un bebé en su vientre que es positivo porque heredó del padre, ¿no? La mamá va a tener dificultades y obviamente serias dificultades, pero como es el primer embarazo, lo que ocurre es que ella sí va a producir anticuerpos IgM y lo va a poner en dificultades al bebé, pero puede llegar a un buen término. Sin embargo, ¿no? Ya en un segundo embarazo, el bebé definitivamente va a tener serias lesiones de tal manera que probablemente tengan que sacarlo antes y que vaya a una incubadora a término, ¿no? Es bastante delicado la incompatibilidad de rhesus en los embarazos. Cuando la mamá tiene una ausencia de rhesus y su bebé que está en el vientre tiene rhesus heredados del papá. Entonces ahí es una verdadera dificultad. El primer embarazo posiblemente llegue a término porque este tipo de anticuerpos que crea la mamá son moléculas grandes que no van a atravesar la placenta y van a llegar a ocasionar daño al bebé. Sin embargo, lo va a poner en dificultades, lo va a volver sensible. Sin embargo, en un segundo embarazo no va a correr con la misma suerte. El bebé, si no fallece, pues va a tener que terminar en una incubadora para su total desarrollo, ¿ok? Entonces, la incompatibilidad sanguínea es una cosa un poco seria en otros países, por eso cuando se van a casar a veces piden, ¿no? Tipos de sangre. Ok, vamos a ver otro ejemplo. No. Dígame. Una pregunta, y a futuro, este niño que nació con esta mamá que era RH negativo, ¿sufre algún problema o algo? De este No. bebé que estamos, de este bebé, Ajá. perdón, De ese este ejemplo, bebé, ¿sufre de este algún ejemplo de aquí. Él Ajá. sale, es el primer embarazo y él logra salir avante con sensibilidad en su embarazo, en todo, pero la mamá no logró dañarlo porque el tipo de anticuerpos que hizo eran bastante grandes, de tal manera que no pasó la membrana semipermeable de la placenta y no ocasionó daño al bebé. Este bebé va a salir adelante. Me pregunta usted que si él va a tener problemas en un futuro. Él va a ser positivo. Él no va a tener problemas dependiendo con quién se case. Si este bebé... No, si me este refiero a un problema, no sé, de mental, salud. alguna, Ah, no, ajá, no, no, algún no, problema no, de salud no, que pueda tener. no. Si es el primer embarazo, no. Si es el segundo embarazo, las posibilidades de que muera son altísimas, de tal manera que ni siquiera va a alcanzar a tener problemas. Las posibilidades de que muera es bien alta. De tal manera que es probable que la mamá negativa, digamos que ya no es el primer embarazo, digamos que ya este es el segundo embarazo, ya no es el primero, es el segundo embarazo, es el segundo bebé, ¿ya? Este segundo bebé es probable que la mamá, como ya tenía anticuerpos de IgM que los creó en el primer embarazo, pues en el segundo bebé estos anticuerpos ya están ahí listísimos por si acaso. Y resulta que nuevamente su segundo bebé hereda el rhesus del papá. Entonces nuevamente se da el mismo caso, pero es segundo embarazo, segundo bebé. Es probable que este embarazo ni siquiera llegue a término, a los 3 meses ya el bebé se venga. Ahora, digamos que ya la señora está en tratamiento, ya se sabía que en el primer embarazo ella ya creó este tipo de inmunoglobulinas, se llaman esto, digamos que ya creó este tipo de anticuerpos. Entonces, pues, digamos que se somete a un tratamiento la señora para poder llegar no a término, pero al menos alcanzar hasta los 7 meses de tal manera que el bebé pueda salir y llevarle a una incubadora. Entonces, la mamá se somete a una serie de controles, de exámenes, de medicaciones para poder llegar a término a este bebé.
algo que es muy, muy, muy costoso y con el riesgo del caso, porque no importa que esté en tratamiento, nadie le asegura que va a llegar el embarazo a término. Sin embargo, hay casos que sí, llega a término y el bebé no tiene digamos, secuelas de este tipo de ataques del IgM, ¿no es cierto? Sin embargo, pues no tiene secuelas, pero sí es un embarazo complicado, molestoso, todo el tiempo en el hospital, en tratamientos, en cosas así, intentando de que el bebé llegue a los 7 meses para poder ser llevado a la incubadora. Entonces, este bebé lo que va a tener son los problemas propios de un niño prematuro. Todos los problemas propios de un niño prematuro, ¿no? Un niño muy delicado, un niño con un sistema inmunológico bajo, un niño con, se tarda más de lo común en alcanzar los estándares adecuados. Por ejemplo, un bebé que tal vez no camine al año 2 meses, que es común, que al año 2 meses todo niño ya está caminando. Hay unos que empiezan sus primeros pasitos a los 9 meses, 10 meses, hay unos que ya caminan al año, pero el rango es hasta el año 2 meses. Este niño que es prematuro, de pronto, no camina al año 2 meses, camina al año y medio. Entonces, pero no son retrasos o retardos significativos, simplemente que obvio, es un niño que nació antes de tiempo, entonces él va a tener sus dificultades comunes, pero inclusive en talla, tal vez sea más pequeñito, pero luego alcanzan rangos normales y el resto va a depender de alimentación, nutrición, cuidado del médico, de la mamá, etcétera, etcétera. ¿Ok? Listo, chiquillos. Con eso terminamos la clase de hoy.